Tengo que confesar que esta es mi primera vez aquí en esta hermosa ciudad de Montevideo. He encontrado gente muy cálida, me siento como en mi propio hogar. Es genial estar aquí. Hoy día les voy a contar una historia. Esta es una historia que partió hace 7 años en Perú. Es una historia de esfuerzo, de mucha fe y de mucha perseverancia también. Hace 7 años en Perú yo construía marcas. Estaba en la posición en la que ustedes están. Tenía que investigar mucho sobre el consumidor, tenía que estar seguro que la marca y la campaña publicitaria iba a funcionar, tenía que colocarle métricas y tenía que alinear todos los elementos comerciales y todos los elementos de la empresa para que funcione. El resultado es que no funcionaba. Nada funcionaba. Teníamos una campaña con mucha recordación, no tenía ventas. Teníamos una marca muy fuerte, muy bien planteada, con mucho diseño, que N estudios aseveraron que eran la mejor y no duraban ni 3 o 4 meses en góndolas. En esos tiempos, cuando construí una marca de bebidas gaseosas ahí en Perú llamada Perucola, ocurrió que el dueño de esta marca me dice: Jorge, si no tienes suficiente información, si estás todo el tiempo renegando porque no puedes construir algo que permita validar el mercado, algo que te permita ingresar mayores productos, ¿por qué no desarrollas tú mismo la investigación? ¿Por qué no encuentras lo que estás buscando? Se encendió la luz, ¿no? Eso fue el momento zen para mí, hace 7 años. ¿Qué hice yo? En esos tiempos teníamos la herramienta por default y la más poderosa en Perú era el Focus Group. Todo el mundo hacía Focus Group. Teníamos como 10 consultoras en Perú que hacían exactamente lo mismo. Así que por ese camino no iba a funcionar. Dentro de la agencia, donde yo desarrollaba las marcas, contraté 2 personas para hacer este estudio de mercado, tipo Focus Group, digamos, para validarlo desde una base. La primera persona era una psicóloga de empresas, una persona que sabía acerca de cómo la gente se relacionaba cuando tenías que tener algún desempeño profesional. La segunda psicóloga fue la que cambió todo el patrón acerca de la investigación. Era una psicóloga forense. Era una psicóloga que se encargaba de buscar indicios en cadáveres para encontrar una verdad. Desarrollamos esta investigación, colocamos 10 personas, 12 personas dentro de una sola sala. La sala estaba totalmente blanca, no había ningún tipo de elemento que condicionara la redacción. Empezamos con la moderadora a hacer las preguntas, la guía de indagación, lo que ustedes ya conocen. Empezó el tema general, bla, 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 que yo voy a comprar tal sitio, que me gusta, que no me gusta, todo lo verbalizado. Llegamos al punto en el cual nosotros, detrás del vidrio, le colocamos silenciador a las conversaciones. De ese momento, nunca fuimos los mismos. Nos dimos cuenta cómo cuando estaban hablando de la bebida gaseosa y decían que tenía mucha aceptación, que tomaban la bebida 2 veces por semana, que la compraban frecuentemente, que la compartían con todo en casa, la expresión en el rostro era de disgusto, ira, miedo. Algo no estaba conversando dentro de esa información. A partir de ahí, lo que hicimos fue, cada investigación que teníamos que afrontar, empezábamos a darle una dosis de lectura del lenguaje no verbal. En Perú, como en muchos países de Sudamérica, no se paga por investigar técnicas nuevas. Se paga por encontrar un resultado de una técnica que funcione, que le funcione a muchos. Así que eso fue el primer inicio del esfuerzo. Tuve que reducir todos los márgenes de ganancia para poder trabajar el lenguaje no verbal dentro de esas marcas. Eso fue hace 7 años, fuimos avanzando. Hemos navegado desde ese momento, todas las técnicas de investigación que ustedes imaginen. Entrevista a profundidad, focus group, psicología proyectiva, neuromarketing. Nos quedamos con lo que funcionaba mejor de cada técnica. Hasta que en el 2010, hacia el 2012, encontramos y nos enamoramos de la ciencia cognitiva. La manera en la cual, con observar atentamente los movimientos corporales, la forma como una persona se expresa, uno puede encontrar mucho más verdad de la que verbalizado podrías obtener. Las palabras mienten, pero el cuerpo no. Es una realidad. La mente va hacia un lado y el cuerpo va hacia el otro. En una microexpresión, en un gesto, como nosotros lo llamamos comúnmente, en una mueca, existe mucha más verdad de lo que puede ocurrir en 24 horas de conversación. De hecho, nosotros hicimos un experimento en el 2013
Iniciamos una conversación con alguien durante 14 horas. 14 horas seguidas, extenuante. La persona se le preguntó de su vida, se le preguntó acerca de aspectos profesionales, se le preguntó lo que quería, lo que no quería en la vida, y todo eso se transcribió. También hicimos lo propio en la observación del lenguaje no verbal. Teníamos 2 informes. En el primer informe teníamos la situación ideal. La persona en boca, la persona en palabra era muy feliz, tenía muchos planes, era muy visionaria, protegía mucho a su familia. El lenguaje no verbal arrojaba que la persona tenía niveles de depresión, de ansiedad, de frustración, tenía rabia hacia el trabajo actual, no se sentía cómodo con la familia, tenía problemas no resueltos. Más allá del tema psicológico, lo que se delata ahí es que lo que el rostro, lo que el cuerpo y la manera como tú dices las cosas comprende el 93% de la verdad de cualquier ser humano. ¿Cómo funciona esto? Para que exista una delatación, como nosotros le llamamos, un momento en el cual tú demuestras que estás diciendo la verdad sin decir una palabra, tiene que existir un estímulo. No puede ser aleatorio, no puede ser una persona simplemente caminando sin observar nada, porque eso vendría a ser un estereotipo. Ayer mencionaron algo con respecto a eso, que era una técnica desarrollada en los 70s. En los 70s lo que se hacía era estereotipar cualquier reacción que el cuerpo hacía de manera involuntaria. Como dijeron, si yo hacía esto, ¿qué significaba eso? Algunos decían, era un síntoma de ansiedad, era un síntoma de inseguridad, era un problema por sentirse cómodo en el espacio. En los 70s la verdad era que solo era que le rascaba la oreja. No había mucho más. ¿Por qué? Porque desde muchas décadas venimos estereotipando el comportamiento de los seres humanos. ¿Y por qué digo seres humanos? Una de las cosas que descubrimos en esos 7 años de investigación era que el consumidor no puede ser visto como un ente comercial, como un ente de transacción, como una billetera. Tiene que ser visto antes como un ser humano. Lo hemos visto numerosas veces en nuestras investigaciones. Personas ingresando a tiendas muy buenas, muy reconocidas, centros comerciales muy lujosos. Tenían un ticket fabuloso, pero cuando ingresaban a otra tienda, a un restaurante o a otro tipo de comercio, todos sus comportamientos, todas sus actitudes cambiaban drásticamente. Si en uno era una persona muy sofisticada, que conocía lo que quería y compraba exactamente lo que estaba pensando, en la otra tienda se volvía insegura, se volvía depresiva, se volvía ansiosa, se volvía manipuladora. El consumidor no puede ser dado por un perfil y que se mantenga en el tiempo. El consumidor cambia cada segundo. ¿Qué hacemos con el rostro? El rostro delata microexpresiones. Existen 21 microexpresiones universales que todos los seres humanos en el mundo realizamos desde que despertamos hasta que nos acostamos. ¿De qué depende la intensidad de esa microexpresión? Depende del país, depende de la cultura, depende de dónde nos hemos desarrollado. Desde el 2013 fui a Dinamarca a incubar esta tecnología y me di cuenta, por ejemplo, que los escandinavos solo tienen 2 microexpresiones. O están serios o sonríen. No hay más. Tú tienes que delatar algo y lo ves contento y dices, uy, le fascinó. Y de un momento a otro, la seriedad. Sus chistes son pero tan complicados de entender que muchas veces la risa no sale apropiadamente. En cambio, los sudamericanos, nosotros, en Perú, los colombianos, uruguayos, tenemos mucho matiz para la emoción. Nosotros no solamente disfrutamos con el rostro, disfrutamos con el cuerpo. Cuando tenemos que reírnos, lo hacemos aplaudiendo, lo hacemos moviendo los brazos. Nos gusta la alegoría y de ahí viene nuestro carácter tan versátil para detectar microexpresiones. El cuerpo. La postura que uno asume frente a un objeto, frente a una persona, determina gran parte de la condición psicológica de ese momento. Hablo de condición psicológica, no de personalidad. La personalidad es una estructura. Es una estructura que te permite conocer cuál va a ser el posible comportamiento de ese individuo. Pero su comportamiento verdadero se va a dar en base a los diferentes estímulos que tenga enfrente. Posiblemente ustedes estén por la calle y vean la fotografía de un niño de 2 años llorando, y eso genera en ustedes una cantidad de emoción que los haga expresar tristeza, que los haga expresar dolor tal vez en el rostro. Al segundo siguiente voltean hacia la otra pared y ven una mujer que está perfectamente vestida, que tiene joyas muy bien colocadas, y tal vez le despierta la sensación de duda, de inhibición. Entonces, los seres humanos somos lo que somos dependiendo de a qué nos exponemos. Esto de acá, y lo que van a ver,
es una serie llamada Lie to Me. A mí me ha bautizado aquí Lie to Me del marketing. ¿Qué pasa con esta serie? Esta serie fue fundamentada por las investigaciones de un psicólogo estadounidense llamado Paul Ekman. Paul Ekman, hace 30 años, estructuró un sistema de codificación que te permitía reconocer microexpresiones a partir del movimiento de músculos faciales. Catalogó las 21 microexpresiones y construyó una especie de nomenclatura para poder codificarlas. Quiero que vean este video, porque este video marcó mucha de la aplicación que luego le dimos nosotros a una investigación que fue de entretenimiento, pero que luego profundizó en la manera como hacemos las cosas. Sí, la internet ayuda, ¿no? There are 6.5 billion people in the world, but we all look the same when we lie. Dilated pupils, oblique eyebrows, an upturned lip, the smallest line on your face, the slightest body movement. It all tells a story. It may be human nature to lie, but the truth is written all over your face. Lie to Me premieres this January on Fox. Esta fue la serie Lie to Me. Duró 4 temporadas. Básicamente la temática era poder descifrar la mentira para detectar alguna culpa o para detectar quién había cometido un crimen o quién estaba mintiendo con respecto a algo. Era una consultoría. ¿Qué pasa con esta serie? ¿Por qué es importante haberles presentado este resumen? Porque las microexpresiones que se indican, contención, ansiedad, sorpresa, duda, inhibición, sirven para activar negocios, sirven para reinventar marcas, sirven para crear una marca que sea híbrida, que no se quede en el tiempo, que una semana sea algo y a la siguiente semana sea eso pero mejor, que tenga flexibilidad, que pueda manejarse en el tiempo, y eso es muy importante. La paralingüística es un elemento que hemos incluido al lenguaje no verbal. Tradicionalmente lo que se hace es ver el cuerpo, el rostro. ¿Qué es la paralingüística? Es la manera como nosotros decimos las cosas. No qué decimos, sino la manera como lo decimos. En este momento yo me estoy comunicando, estoy hablando y empiezo a hacer entonaciones. Hago un alargamiento de ciertas palabras, genero pausas. En algunos casos repito una palabra. Toda esa información paralingüística lo que está haciendo es delatar mi estado emocional y lo que yo estoy sintiendo en este momento. Solo que tiene que ser correctamente interpretado. Una microexpresión dice más de una persona que toda una conversación. Es de lo que hablaba al principio. El desprecio señalado de este tipo, la aceptación y la determinación son microexpresiones humanas que te dicen mucho más de un ser humano que una conversación. Sigmund Freud, este famoso psicólogo e incluso investigadores de la nueva era, tenían una teoría. Dijeron, tú puedes conocer el antes, durante y después de los sueños de una persona, de lo que una persona quiere, en los primeros 10 minutos de conversación. Cualquier persona, la conozcas, no la conozcas, sea nueva o tenga cualquier edad. 10 minutos. Escuchar lo que esa persona dice, descubre qué cosa fue, qué cosa es y qué cosa va a ser. ¿Por qué no nos damos cuenta de eso? ¿Por qué no aterrizamos y decimos, mira, esa persona fue esto, quiere hacer esto y es algo en lo que está trabajando? ¿Por qué no lo hacemos? Es muy simple, porque no observamos. Porque en el momento que estamos escuchando a alguien, en el momento que una persona nos dice, mira, que entré a la universidad o mira, que estoy saliendo a algún lugar con alguien, automáticamente nosotros proyectamos nuestra propia realidad sobre esa persona. Y desde ahí viene el juicio. Emitir un juicio con respecto al comportamiento de alguien es lo que genera los estereotipos y lo que está asesinando las marcas y la comunicación. Los seres humanos no podemos ser estereotipados. Una persona no puede ser de tal o cual manera. Tiene que ser correctamente analizado. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes algo, me voy a salir un poquito del libreto, pero es algo muy interesante de enseñar, que es justo esto. Estas son microexpresiones que están catalogadas dependiendo de la intensidad por la activación de diferentes zonas del rostro. De esa manera es que la microexpresión que ocurre en un segundo
Porque ustedes pueden tener enfrente un vestido, pueden tener un menú de restaurante, pueden tener cualquier tipo de producto. Y el primer segundo activa la microexpresión. Pero para que se convierta en una microexpresión que delate, tiene que durar mínimo 2 segundos. Y de ahí viene un poco el falso positivo que se ha dado tanto en la investigación, ¿no? De pensar que solamente con 1 segundo que te veo ya sé todo lo que estás pensando. Tiene que tener un procedimiento, tiene que tener una metodología. Un aspecto muy interesante también de esta investigación, y aquí voy a abrir esta parte de acá, nuevamente, es que para poder reconocer microexpresiones se tiene que tener una metodología. Actualmente nosotros trabajamos con una metodología. Esta metodología integra 4 ciencias humanas. La primera es biología, porque la biología me permite a mí entender el comportamiento corporal y las microexpresiones. La biología me dice, tal y cual, una bitácora, qué es lo que está haciendo esa persona frente a esos estímulos. Los biólogos tienen esa capacidad. Ellos tienen la capacidad de observar sin emitir un juicio, negativo o positivo, y lo utilizamos a favor. Luego tenemos la antropología. La antropología nos da muchas luces con respecto a la paralingüística, pero también nos da muchas luces con respecto a qué significa la forma como una persona viste, qué significan los objetos que una persona porta. Ustedes sabían, por ejemplo, que la dirección que ustedes tienen con sus celulares en este momento está delatando mucho de ustedes. Cuando el celular, y se dice, son 3 estructuras, el celular está mirando hacia ti a menos de 20 centímetros, quiere decir que tú estás muy pendiente de algo que va a suceder en el celular. No una llamada, sino de algo que va a suceder en el celular. Puede ser el ingreso de algún correo, o puede ser algo que no has resuelto y tienes que escribirlo o tienes que apuntarlo. Usualmente cuando vamos un fin de semana, vamos a comer, el celular descansa en la cartera o descansa muy lejos de donde uno está. Eso es porque el ser humano quiere una desconexión natural con lo que le genera estrés. Entonces los objetos y la manera como los portan resultan muy importantes para saber entender el comportamiento humano. Otro aspecto que es muy interesante, que también hemos incluido dentro de la metodología, es morfología. Que bueno, en la agencia hemos querido combinarla con morfopsicología. ¿Qué es esto? Me dicen, es tan sofisticado que suena. ¿Qué es? Esto existe desde todos los tiempos. Y es la manera como el contorno de su rostro indica ciertos niveles de su personalidad y ciertos niveles de su comportamiento psicológico. Pero no hay que malinterpretar. Los japoneses tenían la teoría que leyendo el rostro... ¿Qué pasó? Bueno, ¿ves? Esas son microexpresiones. Lo que hicieron es una microexpresión. Se activó en un segundo. Es que todo está coordinado aquí, ¿no? O sea, es una performance súper increíble esto, ¿no? Lo que hicieron, la manera como razonaron, algunos con todo el cuerpo, otros solamente con la cabeza, otros sin mirar, ¿cierto? No, porque no se puede mirar algo que ha sucedido porque yo no soy parte del grupo y el rebaño que tiene que mirar todo lo que pasa, ¿cierto? Lo que hicieron es una microexpresión. En algunos casos de ustedes duró solamente una, que fue esto, hubo indiferencia y no ocurrió nada más. En otras fue preocupación, en otras hubo un nivel de atención mayor, en otros un nivel de evaluación. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es la sorpresa. Algo se cayó, en este momento eso de ahí se vino abajo y yo me sorprendo de que eso haya ocurrido. Duró 2 segundos, ustedes lo miraron y siguieron con su vida. La atención es un grado mayor de observación. Es cuando mantienes la cabeza girada, por ejemplo, en el caso de esta sincronización que hemos hecho ahorita, ¿no? Es un stand-up. Entonces, cuando tú tienes atención, tiendes a revisar por más de 5 segundos ese elemento. Y ahí viene la evaluación. La evaluación es tan importante. ¿Por qué? Porque la evaluación es la única microexpresión que activa el lado racional, que activa el lado cerebral. Es el momento en el cual tú estás decidiendo si el color te conviene, si vas a poder lavar la prenda que te vas a comprar, si el precio es conveniente, si está en buena promoción. Es el momento en el cual tú estás precediendo la activación de compra. ¿Pero qué hace que compremos? Porque hasta la evaluación, ustedes solamente han llegado al 70% del camino. El 30% final es llegar a realizar la compra, es llegar a que sus consumidores compren. Eso se llama determinación y es precisamente la microexpresión del medio. Ahora, se puede pensar, pero estas microexpresiones suceden ¿qué? En centros comerciales, en las tiendas, suceden en espacios donde el estímulo está muy bien desarrollado, porque se puede pensar eso, ¿cierto? Que tienen que tener una publicidad impecable, que tienen que tener una marca muy bien desarrollada, muy bien diseñada. ¿Para qué?
el estímulo sea lo suficientemente interesante de activar la microexpresión. No es así. Las microexpresiones están en todos lados. Ahora, con el motivo de la Copa América, quise presentar diferentes microexpresiones. La de Forlán, Alexis, Casillas, Guerrero, que es mi país. He colocado todos los países, ¿cierto? Para que no se escape ninguno. Todos ellos tienen una misma microexpresión. ¿Cuál es? ¿Alguno latina? ¿Cuál es? Determinación. ¿Cuándo se aplica la determinación en el caso de un futbolista? Esos son los nodos que se activan. Todos tienen la misma estructura de códigos faciales. ¿Qué pasa con la determinación? Todos esos momentos que están colocados ahí son momentos en los cuales ellos estaban a punto de iniciar el partido, estaban cantando el himno de su país, estaban dando un pase determinante para el partido, o estaban a punto de anotar un gol. La determinación es la microexpresión que aterriza cualquier acción. En este caso, la venta, la compra por el lado del consumidor, de ese ser humano. Cuando ustedes tienen que tomar una decisión, porque esto también sirve para cuando están ustedes en casa. Una microexpresión no se limita solamente al ámbito comercial. Nosotros hemos desarrollado estos últimos 3 años muchas investigaciones dentro de espacios comerciales, frente a testeo de productos, al test de concepto, a la prueba de eslogans, a todo lo que a ustedes les preocupa investigar, lo que quieren medir. Pero también hemos hecho investigaciones, porque somos un centro de investigación, dentro de hogares. Ustedes han visto que cuando llega alguien de trabajar, uno de los padres, o llega el hijo, existen básicamente 2 comportamientos en líneas directrices. La primera es, se saluda a alguien. Llegas y puede estar tu hermano, puede estar tu tío, pero te diriges directamente a alguien, a quien saludas primero. Usualmente es en quien depositas tú el mayor activo emocional. Pero existen otros casos en los que llegas y evades a todo el mundo. Usualmente se le otorga ese comportamiento al adolescente, ¿cierto? El adolescente ingresa a la casa y va de frente a su cuarto, se encierra y nadie supo qué hizo, ni cómo le fue. Esos comportamientos únicamente lo que hacen es darnos ideas, indicios de cómo es que uno también puede mejorar a partir de la lectura del lenguaje no verbal. ¿Cómo es esto? Pero ¿cómo podemos mejorar a partir de ahí? Nosotros hemos investigado al punto en el que entendemos de que el inconsciente, al momento de que es revelado como consciente, resuelve cualquier problema. Eso lo sabemos. Los neurólogos nos lo dicen mucho. Es por eso que cuando nosotros estamos dormidos, el inconsciente se abre y empieza a resolver tal y cual fuera una computadora, algo en automático, los problemas del día. Separa aquello que es importante recordar y elimina aquello que no es interesante de recordar, ¿cierto? Pero el inconsciente, porque el cerebro humano es una maravilla, lo que hace es, si el consciente no puede resolver algo, tiene problemas para comunicarse con la esposa, con los hijos, con lo que sea, o vive mucho tiempo frustrado, o vive mucho tiempo en tareas que no te benefician, o con tristeza o con depresión, el inconsciente lo sabe. Lo único que se tiene que hacer es tomar ese elemento y colocarlo en el consciente. Porque una vez que eso ocurre, el problema desapareció. Es por eso que los seres humanos tenemos esa capacidad de poder avanzar, de poder cambiar, de poder evolucionar, de aprender del error, volviendo consciente lo inconsciente. Vamos ahora a esto. Les hablé del estímulo, les hablé de la reacción. Y eso es lo que ocurre con nosotros en los proyectos de investigación que desarrollamos. El estímulo es la prenda y la reacción es todos aquellos elementos corporales, todos aquellos que hacemos con el cuerpo para delatar que queremos comprar o no. Este, por ejemplo, es algo que les voy a enseñar así muy rápido. Es el demo de la investigación de una tienda, donde, como ustedes ven, en un lado, eso por ejemplo es una marca peruana llamada Cuna, tenemos a la gente oliendo las prendas, tocándolas, es una marca muy sensorial. En este lugar, 8 de cada 10 compran las prendas porque las tocan. Si no existe esa caricia en la prenda, no se activa la compra. Ahora, esto también se da por diferentes perfiles, no es universal. Estas son mujeres que van entre los 45 y 50 años. Son diferentes segmentos y nosotros lo que hacemos es afinar. Nuestra tecnología reconoce los movimientos faciales, reconoce la estructura ósea, reconoce las microexpresiones. ¿Para qué? Para permitirnos crear patrones de comportamiento.
que luego los biólogos pueden aterrizar hacia un perfil psicológico, junto con los psicólogos. Insider, que es el centro que fundé hace 7 años y que hoy me acompaña con un excelente equipo, es el primer centro de investigación científico para el comportamiento humano. No lo llamamos investigación del consumidor, lo llamamos comportamiento humano porque eso es lo que nosotros investigamos. Estamos en un mercado, estamos en la calle, estamos simplemente caminando y cualquier actitud que tú tengas en calle, no necesariamente en un entorno comercial, puede darte luces para que tú actives marcas, actives comunicación. Descubriendo los perfiles del consumidor. Este es lo que les comenté más temprano. Biología, antropología, para decodificar lo que está ocurriendo. El nivel de objetos que con los que uno puede interactuar para poder entender cómo se relacionan. Esto dirige una estrategia de comunicación correcta. Saber cómo el ser humano interactúa con otros seres humanos, con objetos, y a partir de ahí crear un buen modelo que le permita a la marca simplemente vestirse de esos códigos, porque eso es mucho lo que nosotros hacemos. Nosotros le damos los perfiles psicoemocionales, como nosotros le llamamos, y los delatadores de compra, y las marcas lo que hacen es las toman, porque son muy didácticas, y se visten de ellas, para generar el tan llamado reflejo empático, que le han llamado con muchos términos durante la historia. Pero no es otra cosa la manera como ustedes se han enamorado o tienen sus mejores amigos. Si yo les pregunto, ¿y por qué te casaste con tal persona? No sé exactamente, pero hubo algo, lo llamamos energía, química, vibra, pero no es otra cosa que reflejo empático. Algo que tu inconsciente habla con el inconsciente de la persona con la que estás. Eso es lo que se hace también con las marcas. La morfopsicología lo que hace es estructura 3 niveles de observación. De esta parte, debajo de la nariz hacia abajo, quienes son predominantes en esa estructura ósea son los llamados instintivos. El instintivo necesita sentir los productos para comprarlos. No puede verlos en una vitrina. Tiene que sentirlos para avanzar en el cierre. El emocional, en cambio, necesita conectar lo que está viendo con alguna emoción vivida, con alguna experiencia vivida. Necesita eso, necesita evocar. Si no tiene esa referencia, es muy difícil que avance en la decisión de compra. Y el cerebral, ese que va a ir a lo técnico. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? ¿Me va a servir? ¿No me va a servir? Ustedes, estoy seguro que después de esta presentación van a salir al espejo de los baños y van a decir, ¿pero qué soy yo? Yo soy más instintivo, emocional, cerebral. Posiblemente sean 1, 2 o 3. Lo que va a mandar es, en la escala, qué son primero, instintivos y después emocionales o instintivos y después cerebrales. Eso es muy interesante. Y eso también dirige correctamente la estrategia de comunicación. Esto es algo muy importante, por ejemplo, que nosotros hemos investigado dentro de tiendas. Lo de arriba son microexpresiones. Todos aquellos tienen diferentes microexpresiones. La primera es ansiedad. Cuando ocurre la ansiedad frente a un producto, la conversión está al 15%, casi nada, ¿cierto? La persona puede abandonar la tienda, la persona evade cualquier activación comercial y abandona. La siguiente es evaluación. La evaluación acerca la compra a un 45%. Interesantísimo. Cuando una persona ya está en ese proceso, solamente está decidiendo cuándo comprarlo. En el siguiente segundo o en los siguientes 2 minutos. Por eso que el vendedor es tan importante. Esta tercera es desprecio. La conversión es 0. Miedo, desprecio, ira no generan lealtad de marca, no generan ventas. Aun cuando los seres humanos compran con miedo. Muchas veces las marcas dicen, pero mira, yo vendo como loco. Mira, no tengo ningún stock, pero su valor de marca es muy reducido. Es por eso. Porque uno compra simplemente para tener algo que el otro no tenga, o ser primero en tenerlo. Son diferentes factores, no estoy estereotipando, es uno de los comportamientos. La última es sorpresa. Mira cuánto acerca la sorpresa, cuando la gente le sonríe a los productos, le sonríe a la publicidad, le sonríe a la comunicación, 70%. A veces te hace pensar que ni siquiera necesitas los vendedores en el punto de venta, aunque sí son muy importantes. Cerca del 40% de la decisión de la compra es por el vendedor, si están bien entrenados. Pero la sorpresa, que alguien logre esbozarle una sonrisa a un objeto inanimado, te genera un gran camino para la lealtad de marca. ¿Cómo lo aplicamos? Lo aplicamos en las tiendas, lo aplicamos frente a productos y lo aplicamos para el clima laboral. Y eso es importante, por eso les decía. Uno puede leer comportamiento no verbal en cualquier espacio. No tiene que ser necesariamente en el trabajo o en la casa. Nosotros ayudamos mucho, por ejemplo, a las empresas para poder conocer el comportamiento de sus empleados, cómo ellos interactúan, la manera como ellos cuando ingresan a sus puestos de trabajo se sientan, conversan con alguien, miran, leen su correo, porque todo eso los condiciona psicoemocionalmente para las metas que tienen que cumplir. Y los ayudamos para eso, no solamente para decodificar
el comportamiento hacia las marcas. ¿A quiénes ayudamos? Es obvio, al consumidor, al vendedor, a la marca, a los comunicadores, a todos ustedes que construyen sus negocios en base a esta promesa de un valor adicional, pero también ayudamos al ser humano, que es lo más importante. Ayudamos a que el ser humano pueda vivir mejor y disminuir sus niveles de ansiedad y depresión, que al final es lo que está matando a la humanidad, ¿cierto? Vivimos ansiosos por comprar, ansiosos por no comprar, que si lo compramos también hay ansiedad, y si no podemos comprarlo también. Es una locura. Spectacularity es la manera como nosotros estamos sistematizando esto en Dinamarca. Hemos logrado desde 2013 establecer una operación en Dinamarca que lo que está haciendo es una red neuronal, una máquina que aprende por sí sola del comportamiento de la gente. Porque todo esto se captura a través de cámaras, todo legal, obviamente. Porque te dicen, no, pero ¿qué? ¿Me estás filmando? No, no. Hay toda una absolución legal que nosotros ya tenemos firmada en 7 países que nos permiten grabar en espacios públicos sin ningún problema, siempre y cuando utilicemos la información para fines de investigación científica. Y eso es muy importante, porque es por eso que Facebook y Google tienen tantos problemas en Europa y en Asia, porque ellos venden la información. Spectacularity no vende nada. ¿Qué es lo que hace Spectacularity? Captura toda esta información no verbal dentro de las tiendas, dentro de tu comportamiento, genera los patrones de cada ser humano, porque es uno por uno, y luego cuando tú ingresas a una tienda, abres tu smartphone y puedes ver todos aquellos productos dentro de esa tienda que encajan exactamente con tu personalidad. Es la personalización del futuro. Y eso es lo que estamos construyendo ahora. Luego tú vas a poder, por la misma aplicación, poder entender tus niveles de ansiedad y depresión y mejorarlos, porque nuevamente el inconsciente se vuelve consciente y eso soluciona muchas cosas. Es la primera tecnología predictiva que se está desarrollando con red neuronal, que es un sistema muy avanzado que emula la manera como el cerebro funciona para conectar la data apropiada. Por ese emprendimiento, y eso nos tiene muy contentos, hemos ganado 3 premios en Europa. Hemos sido reconocidos como uno de los startups con mayor ambición para cambiar y para mejorar la vida de la gente. Para terminar, les agradezco mucho toda la atención que ha prestado. Estoy seguro que a partir de ahora, cuando miren a alguien, lo van a mirar de una manera diferente y a partir de ahí van a observar mejor. Yo siempre me inspiro en el Dalai Lama y Paul Ekman. Me parece que son 2 personas que están desarrollando el formato de compasión, la manera como la compasión también puede ser manejada como un valor del ser humano. Dalai Lama dijo alguna vez, el amor es la ausencia del juicio, y eso nos lleva a no estereotipar, a no emitir juicios tan apresurados para entender a nuestro consumidor. También dijo, comparte el conocimiento, es una forma de conseguir la inmortalidad. Cuando tú entiendes algo del inconsciente al consciente, puedes compartirlo y puedes lograr que a partir de ahí las cosas mejoren. Paul Ekman, que es una persona también de mucho espíritu, dijo, la mayoría de las mentiras triunfan porque nadie se molesta en averiguar la verdad. Tú le preguntas a Ario, ¿cómo es mi consumidor? Es así. Ah, perfecto, lo colocas en un papel, haces la publicidad y no te cuestionas nada. Y piensas que el consumidor se va a mantener así 20 años. Uno tiene que siempre, siempre, siempre ir en pos de eso. En pos de querer saber más. No dar nada por sentado. Darse cuenta de que la persona que ustedes tienen a su lado derecho, a su lado izquierdo, y si quieren pueden mirar, no tiene la microexpresión igual en todos los momentos que la están mirando. Va a reaccionar diferente. Eso es algo que queremos comentar mucho. Nosotros nacimos en Perú, nos premiaron en Dinamarca, pero ahora nos estamos estableciendo en Uruguay y es una noticia que me tiene a mí muy contento, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con los retailers y sobre todo trabajamos mucho para que las personas que compran tengan un valor adicional en sus vidas luego de realizada la compra. Así que estoy seguro que nos vamos a ver muy a menudo y vamos a poder hacer grandes cosas juntos. La última reflexión que quiero dejarles es la siguiente. ¿Cuánto conocen de ustedes mismos para ser mejores? Yo creo que esa es una pregunta que deben hacerse como el rezo de la mañana, ¿cierto? ¿Cuánto conozco de mí mismo para mejorar? ¿Cuánto también me estereotipo a mí mismo? Digo no puedo, digo si quiero, digo voy a querer, digo voy a hacer. Pero ¿cuánto haces en la realidad? Hay una clave y es un secreto muy simple. Solo tienen que observar, prestar atención, dejar un poco el yo y mirar hacia afuera, y luego interiorizar. Me gustaría mucho que ustedes tengan esa reflexión y luego podemos establecer conversaciones. Si quieren conversar conmigo, pueden enviarme algo por el Twitter. Estamos en la web también y les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo esta oportunidad. Gracias.